Hola a todos, mi nombre es Milton Orellana, tengo 31 años de edad, soy ingeniero de sistemas informáticos. Actualmente soy usuario de la marca Medel por utilizar un implante coclear, modelo Synchrony 2 y un procesador Rondon 3. Esto por padecer hipoacusia neurosensorial bilateral, que significa pérdida de audición en ambos oídos. El día lunes 8 de agosto del 2023 padecí la enfermedad de meningitis bacteriana. Esta enfermedad es causada por la bacteria del neumococo. Tenía la edad de 29 años de edad. Algunos de los síntomas que presenté al momento de mi enfermedad fueron fiebres altas, desorientación, vómito, mareos. A razón de padecer todos estos síntomas, sentía mucha fatiga, por lo tanto estuve dormido por 24 horas. Para mi sorpresa, cuando desperté, había perdido la audición totalmente. Me encontraba desorientado. En ese momento llegó una persona a mi casa y acudimos al hospital más cercano para que se me tratara de ver qué eran los síntomas que tenía y poder determinar la enfermedad. Entre algunas de las hipótesis que me dijeron al momento de evaluarme es que la primera es que probablemente me falte la vacuna del neumococo, por ende contraje esta enfermedad, la bacteria, y por no tenerla esto causó que tuviera daños más severos en el organismo. Otra de las hipótesis es que tengo cuadros recurrentes de sinusitis, que este haya sido un escenario propicio para que la bacteria se desarrollara de una manera más eficiente. Otra de las hipótesis es que probablemente tenga un sistema inmunológico y las defensas debilitadas y por ende la bacteria haya causado más daños de los esperados. Estuve muchos días internado en el hospital, aproximadamente 20 días. Luego que salí del hospital, que ya me habían tratado la enfermedad de la meningitis bacteriana, empezamos a buscar las alternativas que se tenían para mi problema de audición. Entonces consultamos varios especialistas, muchos otorrinos, me hicieron audiometrías, unas 10 audiometrías, unos TAC, unas radiografías para ver en qué condición se encontraba mi audición. Hasta que llegó un punto donde mi hermana buscó la opción de tener una opinión de profesionales dedicados directamente a la audición. De esta manera es como mi hermana decide buscar profesionales de la audición y es como nos damos cuenta sobre los implantes cocleares. Nos acercamos a una cita que teníamos programada en la clínica Audiomed, porque mi hermana había pedido referencias sobre especialistas directamente en la audición para que nos dieran una opinión referente a mi problema, por lo cual yo no escuchaba nada. Fue en esta oportunidad donde la doctora Beatriz Córdoba evaluó mi caso y le mencionó a mi hermana sobre la posibilidad de ser candidato para un implante coclear. Otra de las dificultades que tuve fue el tema económico, ya que por tener un precio bastante elevado, no contaba con la capacidad de obtenerlo de manera inmediata. Invertí muchas horas de tiempo investigando sobre muchas dudas y muchos puntos antes de someterme a la cirugía. Dentro de las investigaciones que realicé para tener una idea del proceso que iba a vivir, entender sobre el procedimiento, investigué qué era un implante coclear, cómo funcionaba, cómo lograba restaurar la audición. Otra de las cosas que investigué es cómo era el procedimiento de la cirugía, que era bajo anestesia general y que aproximadamente duraba entre 2 a 4 horas. Investigué también que la cirugía es un procedimiento mínimamente invasivo. Esto porque tenía la duda de que pudiera quedar ahí en la sala del quirófano, porque pensaba que no despertara de la anestesia, pero pues todo esto me generó confianza, el saber de que era mínima la probabilidad de que algo saliera mal a razón de esto.
Según todo lo que estaba leyendo en internet y otras fuentes, me di cuenta que las personas se recuperaban en poco tiempo, algunas entre 3 a 6 semanas, así que era un procedimiento bastante sencillo. También otra parte era sobre las expectativas de qué podía yo obtener sobre el implante coclear. Entonces una de las cosas es que se mencionaba de que no iba a tener la recuperación de mi audición de manera inmediata, sino que iba a tener que pasar por diferentes procesos, entre ellos las calibraciones del aparato, las audiometrías para el control, para saber el avance de lo que llevábamos de la recuperación de la audición, las terapias auditivas, en fin, un montón de procedimientos para seguir y lograr una audición óptima. También está la parte sobre preparar el cuerpo y la mente. Dentro de estos leí de que había que tomar mucha agua, había que comer saludable, había que dormir bien. Todo esto para estar preparado el cuerpo al momento de que llegara la cirugía, la recuperación fuera de una manera más rápida. Otra de las cosas que me sirvió mucho a nivel psicológico fue que tuve la oportunidad de conocer a una persona que había pasado por este procedimiento, aunque su historia de cómo perdió la audición no era parecida a la mía, pero me ayudó mucho a entender algunas dudas que yo tenía en su momento y de igual forma me dio confianza sobre el procedimiento al ver que esta persona era un adulto mayor de 50 años y se había operado y su implante coclear lo tenía hace 10 años, entonces esto me generó confianza. Para describir un poco mi experiencia sobre la operación, me la realizaron el 14 de diciembre del 2023. Cuando ingresé al quirófano estaba bastante preocupado, bastante asustado, ya que anteriormente no había vivido esta experiencia. Además se sumaba el hecho de que por mi sordera yo no podía darme cuenta de lo que las personas estaban haciendo en la preparación antes de mi anestesia. También estaba preocupado por el hecho que tenía un poco de tos y me habían dicho de que si tenía tos no me podían realizar este procedimiento. Entonces eso me preocupaba, llegó el punto de que me anestesiaron, me dormí y luego me despertaron de la anestesia y yo pensaba de que no me habían realizado el procedimiento, de que algo había salido mal. Por ende, mi reacción fue estar asustado porque yo sentía que apenas me había quedado dormido. Luego de la cirugía no sentía ningún inconveniente. El efecto de la anestesia sentí que me había pasado súper rápido. Me sentía con ánimo de que podía irme para mi casa, pero por órdenes médicas tuve que quedarme ingresado esa noche en el hospital para evaluar el avance después de mi cirugía. Al siguiente día de mi cirugía llegó el cirujano a evaluarme para ver cómo había avanzado en el proceso de recuperación. Me cambió el vendaje y me evaluó de que me podía dar de alta. Había pasado menos de 24 horas en el hospital y fue un proceso sumamente rápido. Para describir un poco mi proceso de recuperación luego de la cirugía, más o menos duró un mes aproximadamente, que estuve en recuperación, en reposo en mi casa. Luego de este mes es que se hace la primera conexión o activación del procesador del implante coclear. Algunas de las pequeñas molestias que presenté durante el proceso de mi recuperación, una de estas fueron que sentí una pequeña incomodidad detrás del oído cuando masticaba los alimentos por el movimiento de la mandíbula. Otra de las molestias fue la caspa que tuve en el cuero cabelludo porque tenía que lavar mi cabello después de los 10 días de la cirugía. Y otra de las pequeñas molestias fueron al momento de dormir, que tenía que asegurarme de dormir con la cabeza recta o girada al lado izquierdo para no incomodar la operación.
Tuve 2 citas con el cirujano para evaluar mi evolución de la recuperación de la cirugía. En la primera lo que hizo fue cambiar el vendaje y evaluar los puntos. Esta se realizó a los 12 días después de la cirugía y determinó que los puntos iban a caer solos. La segunda cita fue solicitada ya que se me había despegado el vendaje, entonces necesitaba que me lo cambiara. Ahora, para describirles un poco sobre mi proceso de la activación, el primer encendido del procesador de mi implante coclear, quiero mencionar de que esto marcó en mi vida un antes, donde yo no escuchaba nada después de haberme enfermado, aún después que comencé a escuchar con el implante coclear, que a pesar de que era de una forma diferente, pero comencé a escuchar de nuevo después de 1 año y medio que estaba sin escuchar más que ciertos ruidos que se generaban de manera interna por causa del tinnitus. Las audiólogas evaluaron mi activación como de una manera muy buena, ya que yo entendía desde el primer momento. Las primeras palabras que entendí fue: "Hola Milton, ¿me escuchás?". Aunque parecía de una forma un poco extraña, yo entendía lo que me decían. Algunas personas solo llegan a entender ciertos ruidos sin ningún sentido. Yo escuchaba de una manera como que había un zumbido de algunas abejas y que la voz se mezclaba con este zumbido cuando me hablaban. Me dieron las indicaciones sobre las configuraciones que le iban a realizar al procesador. Inicialmente yo escuchaba como que presionaban una tecla de un piano. Comencé a escuchar este sonido en la entrada de la cóclea y luego sentí que fue avanzando hasta el interior, como que tocaban diferentes teclas del piano. A partir de este momento fue un poco complicado para mí, ya que yo esperaba un cierto cambio las configuraciones que se le había hecho al procesador, pero escuchaba de una forma un poco extraña, pero al final me di cuenta de que entendía lo que me decían, aunque a pesar de no de la forma como esperaba, pero el significado era que yo estaba escuchando algo y lo estaba entendiendo. Así que le di cabida más a enfocarme en entender lo que me decían y no tanto en cómo sonaba lo que me decían. Algo curioso que también me pasó durante el proceso de la calibración del procesador fue que me empezaron a hacer preguntas para ver mi evaluación, qué tanto entendía. La cosa curiosa fue que me dijeron el sonido de la S, y como yo, por tener una memoria auditiva ya de muchos años, me parecía que no sonaba para nada igual. Era algo que yo no podía explicar cómo sonaba, porque realmente mi cerebro no sabía qué significaba ese sonido. Claro que a raíz de esto se me explicó que esto iba a mejorar con el tiempo, pues ya que el cerebro estaba recibiendo un montón de información, había pasado un tiempo sin escuchar, entonces tenía que ir a las terapias, tenía que ir adaptando. Otro de los ejemplos que me dijeron fue que el tema de la audición para mí iba a ser como ir al gimnasio, que no podía yo llegar el primer día y tomar una pesa muy pesada porque yo no tenía un músculo. Igualmente iba a pasar con el nervio auditivo. Me lo iban a ir dando de a poco hasta que yo generara una resistencia, una tolerancia para ir definiendo mejor los sonidos. Como parte de mi proceso de rehabilitación fue ir a terapia durante 4 meses. Me habían dicho las audiólogas que para que yo comenzara a entender de una manera mejor me iba a tardar aproximadamente 6 meses, pero en teoría iba a estar mínimo 1 año en rehabilitación auditiva. Yo me puse como meta de esos 6 meses que me dijeron inicialmente, poderlo hacer en menos tiempo. Por lo tanto, lo logré hacer en los 4 meses porque puse todo mi esfuerzo en tratar de entender lo más rápido posible, en adaptar a mi cerebro con esta nueva forma de escuchar, ya que mi objetivo era
retomar mi vida como había sido todo este tiempo, y consideraba de que este proceso que yo había vivido solo era una etapa en la cual yo había dejado pausado mi vida por un momento, pero esto implicaba que tenía que esforzarme el doble de lo que recomendaban. Algunas de las cosas que hice para lograr recuperarme de manera bastante bien en el tema de la audición en este tiempo récord de 4 meses fue que todos los días yo tenía videollamada con amigos y familiares. Mi misión era pasar hablando no menos de 1 hora con las personas, a pesar que se fuera por videollamada, pero tenía que estar estimulando el cerebro constantemente. Otra de las cosas que hacía es ver películas, al principio con subtítulos, luego le quité el subtítulo porque esto me obligaba a tenerme que esforzar más para entender todo lo que se decía o pasaba en la película. Otra de las cosas que también hice fue prácticamente salir a la calle y empezar a hablar con mi familia, con mis amistades. A veces en los fines de semana usaba muchas horas de mi tiempo para hablar con diferentes perfiles de las personas. Hablaba con adultos mayores, hablaba con jóvenes, hablaba con niños. Esto con la intención de adaptarme a sus diferentes tonos de voz, a su velocidad con la que habla, a su entonación, porque esto me servía de terapia. Todo fue en conjunto para lograr mi rehabilitación. Las terapias auditivas como tal sí me sirvieron en alguna medida, pero más que todo me sirvió hacer las demás cosas que ya menciono. También el punto de que donde la realidad del día a día es retomar nuestra vida, y en la calle donde se ve realmente todas estas prácticas. ¿Cómo es mi día a día usando el implante coclear? Pues en la actualidad, para ser sincero, siento como que fuera de alguna manera normal. Sí tiene sus pequeños inconvenientes, pero por ejemplo que hay que cargar el aparato por las noches, pero durante el día, si uno sigue su día a día, para mí yo siento que es normal. Por ejemplo, he ido al cine, he visto películas en el cine sin subtítulos, voy a mi trabajo, tengo reuniones de trabajo donde me asignan mis tareas, escucho hablar a mis compañeros del trabajo, manejo en el tráfico, logro reconocer una sirena lejos de mí porque escucho el sonido, puedo escuchar el sonido de la naturaleza, los pájaros, también hasta cierto punto cierto tipo de música también la escucho, porque gran parte de esa música yo tengo presente cómo son sus notas, son sus tonos, pero a la vez el implante coclear me ayuda a que con ese poquito de estímulo que pueda llegar, poder disfrutar también de esta etapa que es la música. Si alguien me pregunta a mí que si yo le recomiendo el uso de un implante coclear, yo sin duda le diría que sí, porque en lo personal a mí me ha cambiado la vida. Si no fuera por esto, pues yo no pudiera retomar mi vida de manera independiente. Además, es una excelente herramienta que tenemos. Es el único órgano en la actualidad que se puede sustituir por medio de cómo está avanzada la tecnología. En lo personal, yo me siento sumamente feliz. Sé que no ha sido un proceso fácil para llegar hasta aquí. Realmente me siento orgulloso de haber logrado superar todas estas obstáculos, barreras durante este proceso. Así que los invito que si alguien está pasando por esta situación, que se anime, que todo es posible. Yo ya estuve ahí y les doy certeza de que querer es poder.